Aún antes de que el sol siquiera insinuara su ascenso detrás de las colinas, la granja ya estaba despierta. O mejor dicho, yo estaba despierto para ella. La humedad del amanecer se pegaba a la piel como un sudor frío, y el olor a heno húmedo se mezclaba con un leve aroma metálico que no recordaba haber percibido antes. El portón principal emitió un crujido grave al abrirse, como si se quejara de que aquel ritual matinal volviera a repetirse. Entré con pasos calculados, la linterna oscilando en mi mano y proyectando sombras que parecían moverse un segundo más tarde de lo que deberían. Registré mi llegada en el cuaderno de control con la precisión esperada. Hora exacta, condiciones climáticas, observaciones preliminares. Protocolo de verificación de cercas, sin anomalías, escribí, aunque todavía no había revisado nada. No era una mentira, sino una anticipación, una especie de protección contra lo inesperado. Afuera, las campanas del ganado sonaban distantes, como si la bruma las engullera y devolviera un eco apagado, demasiado lento para ser real. La inspección del establo fue, al menos en apariencia, rutinaria. Las tablas de madera aún guardaban el calor residual de los animales que habían dormido allí, y el áspero roce de los guantes contra los barrotes me recordó que, en este lugar, incluso los objetos tenían memoria. En el aire flotaba un silencio que no era natural. No el silencio del campo, sino el de una habitación en la que alguien contiene la respiración para no delatarse. Seguí el protocolo, verificando los candados, revisando el agua y el forraje, marcando cada punto en el informe de estado de corrales. Sin embargo, mientras caminaba hacia la zona de los hilos, noté algo que no encajaba. No fue un ruido ni un movimiento, sino la ausencia de ambos. Un vacío sonoro que devoraba hasta el zumbido de los insectos. Me detuve, y la sensación se apoderó de mí con la misma lentitud con la que la escarcha recubre a un cristal. La granja respiraba como un animal dormido, pero con un ojo abierto. Y yo, sin querer admitirlo, sabía que ese ojo estaba mirándome. La primera señal de que la rutina no sería suficiente para contener lo que habitaba allí, llegó de manera tan sutil que durante un instante pensé que la había imaginado. Caminaba por el pasillo de herramientas, un corredor estrecho de madera oscura que siempre olía a polvo y aceite rancio, cuando escuché un golpecito seco, como si una piedra hubiera caído justo detrás de mí. Me giré lentamente, sin encontrar nada más que la luz oblicua filtrándose por las rendijas de las paredes. Sin embargo, la linterna, al moverla, reveló algo extraño. Una huella húmeda, con la forma vagamente humana pero demasiado alargada, como si cada dedo se extendiera más allá de lo posible. El rastro se interrumpía abruptamente, sin mostrar de dónde venía ni hacia dónde se dirigía. Seguí avanzando intentando no alterar el ritmo de mi respiración, recordando las instrucciones escritas en la carpeta de seguridad. Regla 3. Nunca intente seguir una pista que no tenga inicio ni final visible. Esa frase, que siempre me había parecido un exceso de precaución burocrática, ahora sonaba como una advertencia personal. Pero mi curiosidad, o tal vez algo más profundo y menos controlable, me impulsó a acercarme a la marca y observarla de cerca. La humedad no era agua. Tenía una consistencia aceitosa y un olor tenue pero inconfundible, parecido al hierro oxidado mezclado con tierra recién removida. Fue entonces cuando el aire cambió. Un frío antinatural recorrió el pasillo, apagando incluso el tenue canto de los pájaros en el exterior. No vi nada, pero escuché un susurro prolongado, apenas más alto que un pensamiento, pronunciado con una voz que imitaba la mía, aunque arrastrando cada palabra, como si estuviera aprendiendo a hablar. Dijo: «No mires atrás». Y aunque la advertencia era clara, lo que más me perturbó fue que yo aún no había pensado en mirar atrás hasta que esa voz lo mencionó. La mañana siguiente comenzó con una anomalía que no figuraba en ningún protocolo. Mientras revisaba el buzón de correspondencia de la granja, una caja metálica con cerradura, donde solo se depositaban informes semanales o documentos oficiales, encontré un sobre grueso, sellado con un lacre oscuro que no llevaba logotipo ni remitente. En la parte frontal, en letras mecanografiadas, podía leerse: Normativa Especial de Operaciones Nocturnas, Zona Este. No había instrucciones de abrirlo ni registro previo en el libro de control.
lo que ya lo convertía en una irregularidad que, de acuerdo con el reglamento, debía ser reportada. Pero algo en el peso del sobre, en el leve crujido que producía al moverlo, me hizo guardarlo en silencio en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo abrí a solas, en la pequeña oficina junto al establo, bajo la luz amarillenta de un foco que parpadeaba de forma intermitente. El contenido me dejó sin aliento. Entre las hojas mecanografiadas se listaban reglas que no parecían diseñadas para proteger a los trabajadores, sino para mantener a raya algo que vivía dentro de los límites de la propiedad. Ejemplos como no entrar al granero rojo después de la medianoche o Código 12, no responder a cantos en idioma desconocido, estaban enumerados con la misma frialdad que las instrucciones para vacunar el ganado o revisar cercas. Leí y releí cada línea, tratando de encontrar alguna nota explicativa, alguna indicación de a quién pertenecía este reglamento paralelo. Pero no había ni membrete ni firma, solo al final una frase aislada, subrayada con tinta roja. La obediencia prolonga la vida. Sentí un escalofrío, no por las palabras en sí, sino por la sensación de que no eran advertencias hipotéticas, eran directrices operativas, como si la granja fuera un territorio compartido con algo cuyo comportamiento solo podía predecirse y controlarse mediante estas normas. Me quedé sentado un largo rato, escuchando el silencio opresivo que se había instalado fuera. El viento que movía las ramas parecía seguir un ritmo, un patrón que no era natural. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esas reglas no eran simples indicaciones, eran instrucciones para convivir con un depredador invisible dentro de mi propia casa de trabajo. El primer contacto no ocurrió de golpe, sino como una filtración lenta en la rutina, una intrusión que al principio intenté ignorar. Esa noche me correspondía la guardia de la zona este, justo la misma a la que hacía referencia la normativa especial que había encontrado el día anterior. La luna estaba oculta tras nubes densas, y la linterna apenas alcanzaba para iluminar unos pasos adelante. El aire tenía un queso extraño, como si cada inhalación costara más esfuerzo, y un olor acre, mezcla de heno húmedo y metal caliente, flotaba persistente. Avancé siguiendo el sendero de tierra endurecida hasta llegar al perímetro marcado por postes de madera y alambre oxidado. Ahí, el sonido comenzó, un murmullo grave, como el zumbido de un enjambre lejano, pero con una cadencia que imitaba la respiración humana. Recordé la regla 4 del documento. Si la voz parece imitar lo que conoces, no te acerques. Si parece no imitar nada, aléjate corriendo. No estaba seguro en qué categoría entraba aquel sonido. Me quedé inmóvil intentando identificar la dirección exacta de la fuente, pero la vibración parecía provenir de todas partes a la vez. La linterna parpadeó, y durante una fracción de segundo la oscuridad reveló algo. Una figura alta, delgada hasta lo imposible, con los brazos demasiado largos y las manos colgando como si no tuvieran huesos. No se movía, pero su silueta ondulaba como una llama en el viento. Cuando la luz volvió, el espacio estaba vacío. Me obligué a dar un paso atrás, luego otro, sin girar la cabeza. El murmullo se transformó en silbido agudo y de pronto comprendí que no venía de la figura, sino de detrás de mí. El instinto me gritaba que corriera, pero las reglas eran claras: no romper la línea de visión con lo desconocido, aunque ahora lo desconocido estaba en 2 lugares a la vez. Las horas siguientes se desplegaron como un laberinto que yo mismo estaba cartografiando en silencio. No había terminado de procesar el encuentro en el maizal cuando la rutina fue interrumpida por un hallazgo todavía más inquietante. En mi taquilla, doblado con una precisión meticulosa y sellado con un lacre rojo sin inscripción, encontré un sobre. No tenía remitente ni fecha, pero en su interior descansaba un documento con el título mecanografiado en mayúsculas: Normativa Especial de Operaciones Nocturnas. Zona Este. Lo leí en voz baja, como si al pronunciar las palabras pudiera invocar aquello de lo que hablaban. Las cláusulas no parecían instrucciones para un trabajo agrícola, eran más bien un código de convivencia con lo inexplicable. No entrar al granero rojo después de la medianoche. Código 12. No responder a cantos en idioma desconocido. Si la cerca está abierta al amanecer, repórtelo, pero no la cierre. Cada línea llevaba implícita la certeza de que alguien, antes que yo, había aprendido estas reglas del peor modo posible. Mientras avanzaba en la lectura, una imagen persistente me rondaba.
No eran normas para protegerme a mí, sino para mantener algo encerrado, o, peor aún, para permitirle coexistir con nosotros sin romper un equilibrio frágil. Me pregunté cuántos trabajadores habrían recibido antes este mismo manual y cuántos de ellos habrían tenido la tentación de ignorar una sola línea. El lenguaje era tan frío y oficial, que la mente buscaba una explicación racional, pero debajo de la burocracia se filtraba un miedo denso. Era como leer instrucciones para convivir con un depredador invisible en tu casa, pensé. Me descubrí repasando las reglas una y otra vez, como si el memorizarlas pudiera asegurarme de sobrevivir. Sin embargo, en algún rincón de mi conciencia, crecía la duda de si obedecerlas era suficiente, o si en realidad eran el primer paso de una trampa más grande. La noche siguiente me obligó a poner en práctica lo que hasta entonces había sido solo teoría. Había terminado de revisar el perímetro, siguiendo al pie de la letra cada punto del protocolo, cuando un movimiento sutil, apenas una vibración en el aire, me hizo detenerme. Entre las hileras del maizal, donde la luz de la linterna se desvanecía en un negro absoluto, una figura alta emergió como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a que la notara. No podía distinguir su rostro ni su forma exacta, solo una silueta imposible de medir, estirada más allá de lo que parecía humano. El aire cambió. Ya no era fresco y nocturno, sino denso, cargado de un calor húmedo que me hizo sudar de inmediato. Un olor terroso, penetrante, como de tierra podrida y hojas en descomposición, me llenó los pulmones. Mis dedos se tensaron alrededor de la linterna, pero la luz pareció volverse más débil, como si no quisiera tocar aquello. Recordé las reglas. Me detuve. Bajé la mirada hacia el suelo y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cada segundo se estiró como una cuerda a punto de romperse y el único sonido era mi respiración contenida. No hablé, no moví un músculo. Me repetí casi como un rezo. Se aplicó protocolo 4 de no interacción con éxito. No sé si fue obediencia o miedo puro, pero la figura retrocedió lentamente, deslizándose hacia el maizal hasta que no quedó rastro, salvo el aire espeso y una sensación de haber sido examinado y descartado. Seguí ahí varios minutos más, inmóvil, hasta que el entorno recuperó su temperatura y el olor se disipó. Cuando finalmente me alejé, no pude evitar pensar que no había pasado una prueba, sino que había sido clasificado, como si algo hubiera decidido que aún no era el momento de acercarse más. No creí que pudiera haber algo más inquietante que aquel encuentro en el maizal, hasta que descubrí lo que pasaba en el establo viejo. Esa noche, mientras realizaba la inspección de rutina, noté que uno de los candados, que según el inventario debía permanecer cerrado, había sido retirado. No lo forcé. Me limité a empujar la puerta apenas lo suficiente para observar el interior, y lo que vi no se parecía a nada que hubiera imaginado. En la penumbra, la luz apenas alcanzaba a revelar figuras reunidas en círculo. Algunas eran humanas, vestidas con overoles o ropas de trabajo como las mías, pero otras tenían proporciones anómalas. Pude distinguir manos con articulaciones invertidas que se movían con una precisión mecánica y destellos de piel que parecía irregular, como si estuviera formada por capas superpuestas de algo que no era carne. Entre ellos, el murmullo grave de un cántico se elevaba y bajaba en oleadas, un idioma que no reconocía y que sin embargo parecía resonar en mi pecho, como si cada sílaba fuera una presión directa sobre mis huesos. No me atreví a acercarme más. Permanecí en la sombra, observando a través de una rendija en la madera podrida, cuidando de no emitir el más mínimo ruido. Cada gesto, cada paso atrás que daba, respondía a una regla que había memorizado con disciplina: no interrumpir, no ser visto, no atraer atención. Las criaturas, si es que así podían llamarse, se movían en sincronía con los humanos, y por un instante tuve la sensación de que no había diferencia entre ellos, salvo por la fragilidad aparente de los cuerpos humanos. Mientras retrocedía lentamente, una imagen me vino a la mente sin que pudiera evitarlo. Era como espiar a través de la cerradura de una puerta que no debería existir. Y supe, con una certeza helada, que esa puerta no solo se abría desde dentro,
también podía abrirse desde fuera. A la mañana siguiente, el supervisor me llamó a su oficina con una calma que, lejos de tranquilizarme, me heló la sangre. La habitación estaba cerrada a cal y canto, las persianas bajas, y sobre el escritorio reposaba una carpeta idéntica a la que contenía las reglas, pero ésta llevaba mi nombre escrito a mano con tinta negra. Sin levantar la voz, me pidió que me sentara y comenzó a leer un registro detallado de mis movimientos durante las últimas noches. Cada patrulla, cada desvío de mi ruta, incluso los momentos exactos en los que me había detenido, estaban anotados con una precisión imposible, como si alguien hubiera estado caminando a medio metro detrás de mí todo el tiempo. No intenté interrumpirlo. La sensación de encierro era opresiva y el silencio entre sus frases se sentía calculado, como si esperara que yo llenara los vacíos con confesiones que no estaba dispuesto a dar. Finalmente deslizó hacia mí una hoja con un párrafo mecanizado. Asignación. Fase de integración. Participación en operativa cerrada. Establo viejo. No aplicar protocolo 4, salvo indicación expresa. El significado era claro. Ya no bastaba con observar y obedecer. Querían que yo formara parte de aquello. Quise preguntar qué ocurriría si me negaba, pero el supervisor no me dio oportunidad. Se limitó a cerrar la carpeta, colocarla bajo llave y decir: aquí no hay negativas, solo adaptaciones. Después, me entregó un pequeño sobre de tela sellado con el mismo lacre rojo que había visto antes. Me ordenó que no lo abriera hasta recibir la señal, sin especificar cuál sería. Salí de la oficina con el sobre en el bolsillo, sintiendo que no pesaba por su contenido, sino por lo que implicaba, que había cruzado una línea invisible y que no había vuelta atrás. Esa noche, el establo no sería un lugar prohibido, sería mi destino. Y por primera vez entendí que las reglas no estaban diseñadas para protegernos, sino para prepararnos. La tensión aumentó de manera casi tangible esa noche. Mientras avanzaba hacia el establo viejo, la granja parecía transformarse. Los sonidos habituales del viento y del ganado se distorsionaban, y la penumbra adquiría una densidad que parecía absorber la luz de la linterna. Cada paso levantaba el crujido de la hierba seca y el polvo del suelo, un eco que se multiplicaba hasta sentirse como un tambor insistente que marcaba el ritmo de mi miedo. Al llegar, percibí que no estaba solo. Las figuras que había observado antes se movían entre las sombras con una coordinación inquietante. Sus movimientos eran sincronizados, casi coreográficos, y parecía que cada uno respondía a señales que yo no podía percibir. Los humanos presentes seguían el mismo patrón, con una obediencia que se acercaba a la sumisión, y sus rostros mostraban una concentración que rayaba en lo ritualístico. La mezcla de lo humano y lo imposible creaba una sensación de caos contenido, como si todo el establo estuviera sujeto a un código secreto y cualquier error pudiera desatar un desastre inminente. Mientras intentaba memorizar cada regla y cada señal, escuché un sonido metálico que provenía del suelo, un golpe repetitivo, rítmico, como si alguien estuviera golpeando un objeto oculto bajo tierra. El olor a tierra removida se intensificó, mezclándose con el hedor de humedad y descomposición. De pronto, 3 reglas que hasta entonces había considerado separadas parecieron entrar en conflicto: no acercarse a las figuras, no intervenir en los rituales y no abandonar la posición designada. No existía forma de cumplirlas todas a la vez. La adrenalina me obligó a actuar. Avancé unos pasos, luego retrocedí, midiendo cada movimiento. Sentí que mi cuerpo se movía por instinto y no por obediencia. Por primera vez, el miedo se convirtió en acción. Cada decisión era vital, y la frialdad burocrática que había sostenido hasta ahora se quebró. Era como intentar nadar en un lago congelado mientras el hielo se quiebra bajo tus manos. Cualquier error podía ser fatal, y la certeza de supervivencia dependía únicamente de mi capacidad de reaccionar. Al amanecer, llegó con una luz extraña, filtrada entre la neblina que cubría la granja, difusa y casi sobrenatural. Al mirar alrededor, noté que el establo viejo estaba vacío. Las figuras humanas y las entidades habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, la sensación de vigilancia permanecía.
Cada sombra, cada brizna de hierba me parecía sospechosa, como si ocultara un secreto que aún no podía comprender. Al revisar el sobre de tela que me habían dado, descubrí que el documento de reglas había desaparecido de mi bolsillo, reemplazado por uno nuevo con cláusulas adicionales escritas en tinta que no reconocía. No había explicación ni indicaciones sobre quién o qué había hecho el cambio, solo un mensaje final que resonó con claridad en mi mente. Siga las reglas, o no habrá futuro. La advertencia no parecía destinada solo a mí. Era un recordatorio de que la granja, o lo que en ella habitaba, mantenía un control silencioso y absoluto. A pesar de todo, reanudé mi rutina. Cada tarea era ejecutada con cuidado obsesivo, como si el más mínimo descuido pudiera desencadenar la presencia invisible que había acechado mis noches. Observé detalles que antes pasaban inadvertidos: moscas que evitaban cierta esquina del establo, tierra removida sin huellas, el viento que parecía susurrar en patrones que no podía descifrar. Todo indicaba que la amenaza no se había ido, simplemente había vuelto a su letargo, esperando la próxima transgresión, y mientras anotaba el estado de los corrales, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La granja parecía dormir otra vez, tranquila en apariencia, pero yo sabía que soñaba con hambre, con algo que acechaba debajo de la superficie. La última línea en mi cuaderno quedó como un recordatorio perpetuo. La próxima ruptura de reglas no sería tolerada, y en el eco de mis pensamientos, el peligro seguía allí, silencioso, insistente, implacable, insinuando que la próxima noche sería la que verdaderamente definiría mi destino.